Y respecto a esta noticia, vamos a conversar en este momento con David Pérez. Él es asesor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República del Ecuador. David, ¿cómo estás? Bienvenido a DiNews. Gracias por estar con nosotros. Te saluda César García para hablar de esta propuesta que tiene el gobierno nacional de generar este debate necesario para un referéndum. César, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Así es, estamos aquí en el gobierno dispuestos al debate para informar de manera responsable a la ciudadanía y para que se tome una decisión que lleve al Ecuador en un camino que nos ayude a generar paz, sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Evidentemente, la consulta popular, a pesar de tener temas de interés en el ámbito social, del medio ambiente, de la estructura del Estado, tiene de por medio un tamiz político, ya lo vemos en algunas organizaciones que estarán liderando tanto el sí y el no. En ese sentido, el gobierno nacional, ¿cómo va a proponer este debate? ¿Cómo se va a informar a la ciudadanía sobre el contenido de las preguntas para que se pueda ejercer un voto consciente? Bueno, el gobierno respeta mucho el ejercicio democrático y cree que tanto las ideas que van por el sí como las ideas que van por el no tienen que encontrarse en este debate sano para que la ciudadanía llegue a tomar una decisión responsable que obviamente lleve al Ecuador a tomar un cambio diferente y sobre todo estructural con respecto a nuestros problemas de seguridad, institucionalidad y medio ambiente. Para eso el gobierno ha presentado una consulta ciudadana que maneja tres ejes específicos, que son la seguridad, la institucionalidad y el medio ambiente mediante 8 preguntas que manejan desde la extradición de los ecuatorianos, la autonomía de la Fiscalía General del Estado, la reducción del número de asambleístas, la reducción del número de movimientos políticos, la facultad de designar autoridades que cambien del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional, la creación de subsistemas de protección de agua, de la protección hídrica y la creación de servicios ambientales. Al proponer un debate de altura, ¿a qué se refieren? Tomando en cuenta muchas de las campañas en donde ha predominado más bien la desinformación. Bueno, lo importante y lo que busca el gobierno, y yo creo que el Ecuador, es poner a un lado las banderas políticas, estas ideologías y estas peleas institucionales que se han visto en el Ecuador en los últimos años, y más bien pensar en traer una solución a los problemas estructurales que maneja el Ecuador, sobre todo en estos momentos que vivimos esta ola de inseguridad tan alta en el Ecuador. Es el momento en el que pongamos a un lado las banderas políticas, que los voceros, que los técnicos, que los altos juristas, que los asambleístas, que los representantes del gobierno nos sentemos en una mesa de diálogo y conversemos de estos temas, conversemos de las propuestas que se están presentando en esta consulta ciudadana para que el 5 de febrero se tome una decisión acertada más allá de la bandera política. Tomando en cuenta que la gente podrá decidir de manera individual por cada una de las preguntas, no es obligación votar todo sí, todo no. Sin embargo, por ejemplo, en las cuestiones relacionadas a la seguridad, ¿qué es lo que se le va a preguntar a los ecuatorianos para que nuestro auditorio conozca? Bueno, las 8 preguntas tienen una injerencia en cuanto a temas de seguridad, pero las 2 primeras son específicas en cuanto a los temas de seguridad que está viviendo en este momento el Ecuador. La primera pregunta que trata acerca de la extradición de los ecuatorianos para poder expulsar a los cabecillas del crimen organizado para que estos puedan enfrentar los delitos que han cometido en otros países. La segunda pregunta, por otro lado, trata acerca de la autonomía de la Fiscalía General del Estado. En el Ecuador actualmente quienes se encargan de evaluar, atender, capacitar y sancionar a los fiscales es el Consejo de la Judicatura. Lo que busca la segunda pregunta es darle esta autonomía, regresarle la autonomía a la Fiscalía General, porque en el Ecuador en este momento tenemos un déficit de más de 600 fiscales y la función de los fiscales es investigar, es llevar justicia a las víctimas y ellos como actores jurídicos de nuestro sistema tienen una alta responsabilidad. Dándoles la autonomía a la Fiscalía, lo que estamos buscando es tratar de agilizar el sistema judicial ecuatoriano. La pregunta política per se, en la que también apuesta el gobierno, tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué es lo que se está proponiendo desde esa pregunta? Actualmente el Consejo de Participación Ciudadana tiene el poder de designar 77 autoridades. Si podemos ver la historia del Ecuador desde que se creó esta institución desde el 2008 con la Constitución de Montecristi,
podemos ver que no ha cumplido su función a cabalidad, podemos ver que tiene un montón de problemas de corrupción, consejeros que han salido que se encuentran, que han cometido actos de corrupción muy graves y que han sido mal vistos por la ciudadanía. De estas 77 autoridades que te estaba contando que no han sido designadas, las que sí han sido designadas también han caído en problemas de corrupción, como lo han sido contralores que se encuentran en otros países listos para enfrentar a la justicia, una gran cantidad de autoridades que se encuentran prorrogadas en sus funciones, por lo que el Consejo de Participación Ciudadana no ha cumplido su función principal, que es la de designar, ni tampoco cumple sus otras funciones, que son las de hacer el control social, el control anticorrupción. Tenemos datos de que el Consejo de Participación Ciudadana utiliza el 0% de todo el dinero que se le entrega anualmente para la lucha contra la corrupción, cuando esa es una de sus principales funciones. Por esto consideramos que con la pregunta 5, que es la que cambia la facultad de designar autoridades y esta se las pasa a la Asamblea Nacional mediante una comisión ciudadana técnica que se va a encargar mediante ciudadanos, académicos y representantes de cada una de las funciones del Estado en ahora sí elegir de manera autónoma y sobre todo transparente a los funcionarios que necesita el Ecuador, a las En autoridades. materia de medio ambiente, David, el Ecuador también busca generar varias políticas a nivel de políticas de Estado. Las preguntas que tienen que ver con este ámbito, ¿qué es lo que posibilitarán al país? Bueno, tenemos dos preguntas específicas que tratan el tema del medio ambiente. La pregunta 7, que trata sobre los subsistemas de protección hídrica. Actualmente el Ecuador, nuestra constitución, excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica, lo cual es un absurdo, porque no estamos protegiendo el bien y el derecho más importante que tenemos los ecuatorianos del día de hoy y para el futuro, que es el derecho al agua, el derecho al acceso al agua. Lo que nosotros buscamos con esta pregunta es que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas en el Ecuador. Esto, aparte de tener una función de garantizar el derecho a la protección del agua y el acceso al agua a los ecuatorianos, también tiene una función de seguridad. Que creando estos sistemas de protección hídrica vamos a poder luchar de manera más eficaz y eficiente contra la minería ilegal, como un ejemplo. La segunda pregunta, que sería la pregunta número 8, trata de la creación de servicios ambientales. Esto es actualmente los servicios ambientales, una ola que se viene viendo en el mundo, mediante la cual tú generas una prestación de un servicio ambiental y siendo regulada de manera adecuada mediante nuestra Constitución, va a poder generar compensaciones a quienes apoyen en estos servicios ambientales de Es protección, un sobre incentivo, todo. ¿no? Exactamente. Perfecto. David, para ir cerrando esta conversación, ¿cuáles serán los espacios para poder hacer lo que estamos haciendo en este momento, informar a la gente? Los espacios principales serían las redes sociales, obviamente todos los medios de comunicación que estés dispuestos a recibir, a los voceros del gobierno, a todos los entes políticos, a los entes que den vocería en cuanto al sí, en cuanto al no, para que abramos ese debate. Yo le invito a la ciudadanía, a los ecuatorianos, para que estén atentos, sobre todo a este discurso, para que se tome una decisión responsable, informada de cada una de las preguntas y su contenido. Tratemos de despolitizar el contenido de la consulta ciudadana para que no vayamos a votar por un movimiento, para que no vayamos a votar por un gobierno, por un político, sino que votemos por el bien de todos los ecuatorianos. Esta es una oportunidad única la que se maneja. Gracias, David Pérez, asesor del despacho jurídico de la presidencia, para poder hacer este primer ejercicio de informar cuál es el contenido de las preguntas que serán decisivas y que los ecuatorianos deberán elegir el próximo 5 de febrero. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, César.